Muy buen día tengan todos ustedes. Les saluda Roberto Aldana. El día de hoy les presento el podcast titulado Cuidados paliativos en la fase agónica del paciente terminal. Tenemos con nosotros a una invitada de lujo, la licenciada en Enfermería y Obstetricia Cristina Ivonne Rojas Flores, quien nos acompaña para tratar este tema delicado e importante y de lo cual a veces se evita hablar. Ivonne, bienvenida. Gracias, Roberto. Espero que esta plática ayude a dar un panorama amplio y práctico acerca de nuestro papel en esta etapa. Primero que nada, Ivonne, háblanos de qué son los cuidados paliativos. Claro. Bueno, primero que nada vamos a definir los cuidados paliativos. Es la atención que se da para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. Esto es importante. También se incluyen e incluso los cuidadores en varios casos. Y esta atención es porque enfrentan una enfermedad que amenaza su vida. Enfermedades incurables o irreversibles como el cáncer, entre otras, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, no de la enfermedad, del sufrimiento que puede conllevar la misma enfermedad. Habrá excepciones en que puede revertirse un cáncer, por ejemplo, pero también aquí se pueden aplicar los cuidados paliativos durante el tratamiento fuerte, donde no se puede hacer sino solo aliviar el dolor y el sufrimiento, por ejemplo, en una quimioterapia. Pero en general los cuidados paliativos se aplican más a personas con enfermedades terminales. Este panorama para muchos podría oírse desesperanzador, triste, y quizás debido a ello, hasta hace muy poco, el personal de salud no daba más por hacer y generalmente se daba de alta a este tipo de pacientes, sin dar más indicaciones, solamente que se marcharan a casa, a su domicilio a esperar sus últimos días. Y bueno, esto ante el desconocimiento y a veces ante la falta de recursos también. Pero pensar que no hay nada más que hacer es mentira, porque es todo lo contrario. En realidad sí hay mucho que se puede hacer al respecto y de hecho desde este momento empieza la atención más humana y verdadera desde mi punto de vista. Es fácil hacer que las cosas funcionen cuando hay una esperanza, pero quien está en los momentos más difíciles dice mucho de ser un ser humano y del valor que se le da a la vida. El ser humano no deja de ser en el momento de su diagnóstico. El ser humano es hasta su último aliento. Tiene un valor y una dignidad gigantesca hasta el final. ¡Guau! Interesantísimo. Licenciada, desconozco este tipo de atención. A ver, frecuentemente en el hospital uno piensa que es un lugar de curación, o cuando alguien fallece ahí es como una derrota. Ese es el tipo de pensamiento, vamos, que yo mismo he adoptado, ¿no? Por otra parte, Ivonne, ¿quiénes, dónde y cómo se ve ese tipo de atención? Ciertamente la mentalidad de muchos es yo estudio para salvar vidas. Y no es malo, es muy buen comienzo, pero la vida es mucho más que eso. La muerte para bien o para mal es parte del vivir aquí en la tierra. Ser humano va mucho más allá del plano material. Somos muy complejos. Bueno, primero que nada voy a decir lo que es y lo que no es la atención especializada de cuidados paliativos. Puede haber un enfoque de cuidado paliativo en algún centro, pero la atención así como tal, formada de cuidados paliativos, es diferente. Bueno, primero lo que es. En un centro de salud, llámese hospital, unidad de medicina familiar, etc., se selecciona personal de distintas profesiones. Debe de incluir profesiones de medicina, enfermería, nutrición, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, rehabilitación, psicología, entre otros.
Dentro del área de medicina incluso, yo me refiero también a psiquiatría, anestesiólogos, algólogos, entre otros, ¿no? Este equipo se forma y si hay los recursos se destina específicamente para atender esta área, a donde se referirán a los pacientes que tengan la enfermedad crónica, grave e incurable. Bueno, los médicos tratantes de la enfermedad base del paciente pasan su expediente al equipo y al coordinador de los cuidados paliativos para que valoren si es candidato a la atención. No todos son candidatos a la atención, hay una serie de escalas y de pautas, y mediante esto se establece un pronóstico y se decide incorporar al paciente y junto con ellos pues a sus familiares. Bueno, ahora lo que no es en específico. Si no hay de otra, es lo que más se acerca y es válido aplicarlo, pero el protocolo individualista de pasar a un paciente para recibir atención en una institución es diferente. La otra vez, por ejemplo, una compañera hizo un comentario, ilustra bien lo que les acabo de decir, hizo un comentario en un foro acerca de los cuidados paliativos y narró que ella, después de dar el diagnóstico y el pronóstico, pasa a los pacientes a las distintas especialidades para mejorar su calidad de vida. Y sí, eso es lo que se hace en el sector salud en México hoy día, pero en esta forma no hay un equipo, no hay una unidad de contención para el paciente y sus familiares. No hay planificación en conjunto, no hay seguimiento en sus distintas áreas, no hay retroalimentación. Puede haber un cierto seguimiento, pero sin las distintas áreas interdisciplinarias conectadas entre sí constantemente, te quedas nada más con la perspectiva de tu profesión. Y esa no es una atención completa para el paciente, es decir, no es integral. De hecho, quizás pueda existir el caso en que al turnarlo con otro profesional especialista en el área que tú piensas que puede ser bueno para el paciente, esta persona no tenga una capacitación o un enfoque de paliativismo y se enfoque más como en curar, como en tratar de ver qué más se puede hacer y pues con ello no vamos a lograr un alivio para el paciente. Entonces, bueno, para las personas que nos escuchan, si tu familiar requiere atención especializada de cuidados paliativos, investiga si en tu centro de atención hay un equipo conformado ya y después acércate con trabajo social o coméntale a tu médico o enfermera que quieres que tu paciente sea parte del programa para que le hagan la valoración. En caso de que seas personal de salud, capacítate y prepárate para enfrentar este tipo de atención. Trata tus asuntos personales y acepta la muerte como parte de la vida, de tuya, tu vida también y de los que te rodean, o sea, es la parte tuya, todos vamos para allá. Tu tarea será hacerlo para los pacientes para que lleguen más en paz y lo tranquilo posible. Igualmente, al reconocer la parte espiritual, habrá esa búsqueda de esperanza. Pero por ello es necesario que primero empieces por ti, que primero trabajes tú todas estas áreas. Después de ahí, propon la iniciativa, como te comento, y verás que en las instituciones sí se logran muchas cosas poniendo el primer paso. Bueno, pues ya tenemos la primer tarea de la licenciada Ivonne. Así es que, queridos radioescuchas, a investigar. Bueno, definitivamente debe ser algo muy fuerte trabajar enfrentando la muerte de personas y tendría que cambiar toda la perspectiva de vida. Sin duda es un gran reto para los profesionales de la salud. ¿No es así, licenciada? Sí. Licenciada Ivonne, y ahora cuéntenos, ¿qué es la fase agónica y cómo actúan los cuidados paliativos aquí? Sí, las etapas al final de la vida son 3: terminal, preagónica y la fase agónica. La fase agónica es la última de las 3 y es el momento antes del fallecimiento de una persona en donde sus funciones vitales disminuyen y presentan ciertas características. Suele durar días u horas.
En esta etapa ya no hay tolerancia a tratamientos, pero sí un apoyo farmacológico se puede dar. También, y muy importante, un acompañamiento y tratar de dar el mayor confort, silencio, tranquilidad al paciente, y de ser posible el paciente debería de estar en su domicilio. Algunas medidas muy prácticas es mojar los labios del paciente, tomar su mano, quizás un dulce canto, una oración, un suave tocar. Cada circunstancia y paciente es único, pero sobre todo es tener en cuenta que también todo es espiritual. Yo estuve con una paciente con una enfermedad terminal, estábamos en el hospital ya en sus últimos momentos y a ella le gustaban los masajes. Era algo que verdaderamente le aliviaba sus dolores. Y en sus últimos momentos, cuando ella partió, yo estuve masajeando sus tobillos. Ella se relajó y partió, y realmente estoy muy agradecida por ello. Un familiar muy querido para ella ya se había despedido unas horas antes y habían tenido una lectura acerca de Jesús y la salvación. Casualmente esa lectura estaba ahí ese día, él no la había traído, estuvo con ella y luego yo entré, le hablé, oré un rato y empecé a platicar con ella, aunque ella no me podía responder, pero sentía que me estaba oyendo. Ese día también yo estuve ayunando antes de ir durante la mañana, el día, y no porque me lo hubiera propuesto, pero creo que ahí sí Dios me puso ello, a hacer ello. No sabía que iba a fallecer, la verdad yo pensé que iba a estar más tiempo, y justamente tenía que llegar a 1 hora, pero sentía yo que no debía irme aún. Y fue el tiempo en el que estuvo su familiar con ella. Y todo fue exacto. Entonces hay una dimensión espiritual que no alcanzamos a comprender, a lo cual hay que ser sensibles. Otra experiencia que oí de mano de la esposa de un señor que falleció fue la siguiente. El señor ya tenía un cáncer terminal y desde el diagnóstico él le dijo, bueno, lo único que te pido es que al final tú estés conmigo y me tomes de la mano y estés ahí. Yo quiero irme de aquí cuando tú estés. Entonces, cuando fue ese momento, la señora lo supo, o sea, sabía que tenía que estar ahí, ellos se amaban mucho, lo tomó de la mano, pero aquí hay una parte. Había mucha gente que la estaba distrayendo, que decía, es que te tienes que ver esto, tienes que ver tus hijas. Algo había pasado con las hijas, no era así gravísimo, pero ella supo que se tenía que quedar ahí y desde darle la mano y estar ahí con él, ese es un cuidado paliativo en la fase agónica. O sea, en la última fase ya no hay fármacos, ya no hay póngale aquel suero, no, es dar la mano, ese es el acompañamiento. Y hay que ser sensibles como lo fue esta señora y como lo han sido muchos. Humanamente dicen, no, es que está pasando esto, pero ella percibía la parte espiritual y ella se quedó a su lado en el día como ella se lo prometió. Y esas experiencias te marcan, y cada una es diferente. He estado en otros momentos con otras personas y de verdad que cada una es única. Aquí de preferencia en la parte biológica, ya de medicina, la parte física, se da una analgesia y sedación, sobre todo cuando hay dificultad respiratoria. No tiene caso negarles algo así, solo porque les pueda hacer más daño. No, o sea, nada de eso. Aquí ya no se toma en cuenta el prolongar la vida, sino en dar calidad de vida. Una pequeña frescura, toda la tranquilidad que se pueda dar. Aquí ya no hay hacer ningún estudio o canalizar con medicamentos para ver si requiere hidratación. No, de hecho, después de la vía oral, sigue la vía subcutánea ya en pacientes terminales. O sea, ese ya es un protocolo y ya no hay que intravenoso, nada de eso. Y de hecho, la hidratación y la nutrición se dejan a un lado. Por otra parte, también debemos de considerar la autonomía y la dignidad de la persona hasta el último momento. O sea, es decir, respetar sus decisiones acerca de su vida, de, por ejemplo, de su comida, incluso de su vestir, si es el caso, de las personas con las que quiere estar. Perdón que la interrumpa, licenciada. Fíjese que ahorita que me dice eso, en una experiencia, yo recuerdo una ocasión que fui a visitar a una persona en el hospital y fíjese que había un señor,
ya en fase terminal, como dice usted, yo estaba yo con mi paciente y cuando volteé los sueros que le habían puesto, los cables de los sueros en sus brazos, empezó a arrancárselos y empezó a enroscárselos en el cuello. Y bueno, yo cuando vi eso, pues yo lo que hice, yo me le acerqué, yo recuerdo que me le acerqué y platiqué con él y dije, no, tranquilo, tranquilo, lo tranquilicé. Bueno, apacigué un poquito esa situación y enseguida pues llamé a la enfermera, ¿no? Pero eso que dice usted, bueno, yo ahí creo que no respeté ese principio porque bueno, estaba en peligro la vida de un ser humano, ¿no? Creo que hay momentos en los que se puede no ser respetuoso con ciertos eventos. Bueno, esa es una situación diferente porque en este caso no era tanto respetar su forma de vida que él quisiera llevar hasta el final, sino que él quizás en su desesperación o a veces tienen ya fallas en su mente, algún delirio, pues quizás estaba enrollando, ¿no? En su dolor. Entonces más bien aquí vemos que había una falta de cuidados paliativos en esta persona. Yo pienso que lo que usted hizo realmente fue darle unos cuidados paliativos porque le dio confort al quitarle un ahogamiento, ¿no? Más bien aquí de parte del hospital deberían de haber dado una analgesia, una sedación, que no sintiera ese dolor, acompañarlo, porque bien usted dijo, estaba solo, usted fue el que lo ayudó, ¿no? Sí, claro, 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 definitivamente, pero adelante, adelante, no la interrumpo. Bueno, respecto a esto de respetar sus decisiones, me refiero más que nada, no tanto en atentar directamente contra su vida, sino pequeñas cosas como privarlo de alimentos o quizás la persona esté acostumbrada a comer con mucha sal y al final de la vida, pues quitarle la sal no le va ni a prolongar ni a quitar vida, ¿no? Cosas así. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de haber tratado con una paciente y ella prefería comer de una forma, pero su familiar le servía de otra, ¿no? Y había un constante traqueteo ahí de conflictos. Pero bueno, en algún momento en un curso de la alimentación al adulto mayor, nos comentaban que la buena alimentación de hecho incluye respetar esa autonomía y llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, tampoco le voy a dar pues veneno, ¿no? Si ella estaba acostumbrada a tomar un poquito de veneno, pues no se lo voy a dar, pero vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Digo, exagerando. No me refiero a refrescos, porque muchos dicen que el refresco es un veneno. No me refiero a eso, ¿no? Sino un veneno verdadero. Me refiero a que si a la paciente le gusta, no sé, una forma de alimentación, algo fritito, bueno, pues concederle eso y compensarlo, no sé, con purecito de verduras, algo así. Ahorita que habla usted acerca del alimento y eso, en alguna ocasión también me tocó vivir una experiencia con una persona que estaba muy delicada por el tema de la diabetes. Era un varón, una persona muy adulta, de hecho estaba muy delicada de salud. Y ahorita que toca usted el tema de las gaseosas, tenía prohibidísimo ese señor todo lo que tenía que ver con lo referente a los azúcares, pero este señor huía de sus familiares y iba por su coca. Pero el señor ya estaba mal, entonces como podía caminaba y iba por su coca a la tiendita. ¿Qué labor hacemos ahí los que estamos preparados en esta área? ¿Cómo dialogar? Pues ya estamos hablando de que es una parte terminal, él decía, déjenme morir a gusto. Ujú. ¿Cómo, ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál es nuestra labor? Primero que nada es valorar el pronóstico de vida y si el pronóstico de vida es ya la fase terminal y ya vimos que pues tiene las 3 fases, ¿no? Entonces pues yo creo que ahí sí sería equilibrar, y más que equilibrar la balanza hacia él, ya no tanto equilibrar la salud y todo esto, eso podría ser antes para para que se sienta mejor, pero en este caso ni se va a sentir mejor ni se va a sentir peor, ¿no? Entonces, pienso aquí que es equilibrar la balanza hacia él, ya que establecimos el pronóstico de vida, que sería terminal. Ok.
Bueno, a ver, adelante, ya. Prometo no interrumpirla. No se preocupe, Roberto. Y esto es importante y por ello los profesionales que rodean a estas personas deben de estar conscientes y capacitados en esta área paliativa, en este enfoque. Hay hospitales grandes y tanto personal que a veces no hay comunicación. Y en un área donde está partiendo una persona, por ejemplo, no sería nada conveniente una plática sobre el plato del buen comer, ¿no? Y sin embargo, se hace. Mm, a mí me tocó en mi servicio social que nos pedían bastantes charlas a la semana, si no mal recuerdo 15, y cada una de ellas debía de tener por lo menos 8 asistentes y cada una debía de firmar. Éramos varios pasantes y pues ahí andábamos mendigando nuestras charlas por todas las salas, ¿no? Entonces, pues yo procuraba no meterme a hospitalización, pero había compañeros que sí. Y pues lo que menos quiere un paciente o su familiar, porque a lo mejor el paciente está inconsciente, pero el familiar que está viendo morir a su enfermo, pues eso oír cómo comer bien, ¿no? O acerca del lavado de manos. Digo, es importante, pero desde que ellos ya están ahí es porque ya se les dieron varias instrucciones. ¿Y por qué pasa esto? Esta interrupción en la privacidad. Bueno, los estudiantes, como les digo, necesitan cumplir con cierto número de requisitos, necesitan firmas, pero ¿y por qué el personal de enfermería de esas áreas donde saben que hay pacientes paliativos no les dicen, ¿no? Que se retiren o que respeten? Pues porque no saben, o sea, realmente no saben, quizás no sepan ni que son ya en fase agónica, ¿no? Piensan que, bueno, es un paciente intubado y ya, ¿no? No sé cuánto vaya a durar. Pero para eso hay escalas, para eso está el equipo, para eso hay ciertas características que podemos identificar. Y bueno, aparte de esto, con la excelente comunicación y con sarcasmo lo digo, entre médicos y enfermeras, pues ni siquiera saben que ya son pacientes de cuidados paliativos o qué enfermedad tienen, que si es terminal o no. No tienen ni idea. Entonces no les pueden decir a otros lo que no saben. Y si tú como médico notas esto, que está ocurriendo, que se está vulnerando la dignidad de un paciente ya en fase agónica, infórmalo y crea conciencia en tus compañeros, de tu misma profesión y de las demás. Como dice el dicho, hablando se entiende la gente. Habla con la jefe de enfermería y de todas las áreas y que los pasantes, estudiantes, practicantes, internos, camilleros sepan identificar quiénes son para respetar su espacio. Tú da el primer paso, quizás esto en tu hospital no esté bien instaurado, pero si tú tienes los conocimientos, plantéalo. De verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer y que creemos que no, que debe de venir como de arriba de la institución, de los directivos, de planeación. No, realmente hay muchas cosas prácticas que como personal de un hospital o de un centro de salud podemos hacer. Hoy día hay políticas fuertes para promover la lactancia materna y programas como el Hospital Amigo del Niño y de la Niña y programa Canguro y etcétera, ¿no? Y a todo el personal se le está instando y poniendo en cursos sobre los pasos para que el hospital se certifique en esto y nos dicen y nos vuelven a decir y todo el mundo sabe qué sí decir y qué no decir y qué recomendar y qué se debe hacer, o al menos deberían. Pero en general sí te capacitan y te recapacitan, o sea, ¿por qué no hacer lo mismo con los cuidados paliativos, con el tema de la muerte? O sea, si esto existe para esos temas, ¿por qué no hacer hincapié en algo tan importante? ¿A qué le tememos? Creo que hace falta hacer mucha conciencia y impulsar en los estudiantes del área de la salud una certificación en cuidados paliativos y de tanatología. Debería de estar bien detallado en el plan de estudios y ser un requisito indispensable para egresar, incluso para entrar a un hospital y para permanecer ahí. Debería de estar una capacitación continua. Claro, definitivamente. A mí lo que me ha dejado es con la boca abierta de esas experiencias que usted nos ha contado en ese mundo espiritual, ¿no? Que muchas veces desconocemos o,
no le damos importancia, ¿no? Pero la verdad es que yo he escuchado de tantas experiencias de que algunas personas a punto de morir dijeron que estaban como en un túnel, vieron una luz, unas manos que los abrazaron, alguien que los consoló. Fíjese que recuerdo mucho, porque le digo que me dejó intrigado con esta área espiritual que muchos pasamos por alto, de un señor grande. Este señor grande, ya de unos 85 años, me contó esta experiencia, que él tuvo un accidente y dice que él piensa que murió. Cuenta que se estrelló el coche en el que iba y dice que de repente despertó en un área verde, había muchos árboles, un llano hermosísimo, flores de todos colores y una paz inmensa. Y dice que él se encontraba ahí recostado, descansando en paz, tranquilo. Dice que nunca había disfrutado de una paz como la que estaba en ese momento, pero de repente volvió en sí y ya estaba en el hospital y tenía un montón de doctores encima y lo tenían ahí diciendo 1, 2, 3 y no sé qué tanto, haciéndolo, reviviéndolo porque el señor había muerto. Entonces él me contaba en su experiencia, nos contaba en su experiencia que él estaba seguro que había muerto. Y qué importante es ese indagar, ¿no? Prepararnos, capacitarnos en esa área espiritual que muchos pasamos por alto y bueno, yo diría yo que es una de las más importantes, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Muchas personas en la última parte de morir, de acuerdo a su creencia, que es muy respetable, aquí no vamos a promover ningún tipo de religiones, claro. Algunos pues llaman al sacerdote, otros llaman que algún líder espiritual, no sé, un pastor, un anciano, de acuerdo a cada movimiento, pero todos tienen ese anhelo, es ese momento, ¿no? Entonces creo que nos hace falta tomar con seriedad ese punto que desconocemos, ¿no? Pero bueno, es entendible porque pues a todos nos da miedo lo desconocido, ¿no? Y ese mundo Claro. espiritual, pues la verdad que definitivamente nos es muy, muy desconocido para muchos. Sí, Roberto, pues qué bueno que lo comenta. Em, Justamente, sí, aparte de tocar específicamente lo que nos contó, una de las características del paciente en fase terminal y en fase agónica es que tienen delirios y ven a personas fallecidas, ven cosas como más allá del plano en el que estamos. Y esto es muy interesante. Y con respecto a lo que me comenta, sí, la verdad es que ha habido muchos testimonios a lo largo del mundo de personas que mueren clínicamente y dicen que salen de sus cuerpos y ven a las personas, ¿no? Cómo están ahí tratando de resucitarlas, etcétera. Entonces, pues bueno, para quien no quiera ver que hay algo más que lo material que vemos aquí en la Tierra, la verdad es de que, pues, estamos a un clic de distancia de poder constatarlo, ¿no? No vamos a creer todo lo que hay en las redes, pero pues podemos darnos una vuelta por los hospitales o en la misma experiencia, ¿no? Quizás alguien conozca alguna persona que haya vivido algo de eso. Y es muy importante hacer hincapié en esto porque creo que vivimos en un mundo donde se ha dejado de lado eso y se piensa solo en lo que hay, lo que se ve, y conforme a eso se actúa, ¿no? Pero no, o sea, no hay que actuar así, hay que actuar viendo lo que no se ve, ¿no? Teniendo en cuenta el mundo espiritual que nos rodea. Claro, claro, definitivamente, ¿no? Siempre creo que los extremos son muy peligrosos. Creo que tenemos un razonamiento, pero bueno, no echemos a un lado también la otra área. Me gustaría hacerle otras preguntitas, ya muy cortas. Y bien, cuéntenos, ¿qué pasa cuando el paciente fallece? ¿Qué procede después de esto? Sí, mire, cuando el paciente muere, ahora sí que físicamente como personal de enfermería, envolvemos el cuerpo. Cuando el cuerpo de una persona fallecida lleva tiempo,
suele hincharse y suelen salir secreciones de sus orificios y bueno, es algo complicado, entonces hay que tratar luego esto, prepararlo y buscar que los familiares se lleven una buena impresión de su familiar, que lo recuerden como era, no que no vean a su familiar en este proceso de descomposición. Y bueno, hay que pedirles que salgan, hay que envolverlos, hay que darle las gracias al paciente por permitirnos servirlo. De hecho, una maestra nos hacía mucho hincapié en que todavía le pidiéramos su autorización para envolverlo y para prepararlo. Ella, la maestra, decía que posiblemente pues todavía nos puedan observar, ¿no? Entonces, bueno, de nuestra parte un agradecimiento porque nos fue permitido servirlos y pues por su vida en esta tierra, porque también nosotros debemos de cerrar esta pérdida, ¿no? No es una pérdida quizás así como de un papá, de una mamá, pero finalmente es algo que nosotros teníamos y hay que tener mucho cuidado en que nuestros duelos también estén siendo bien atendidos. Licenciada Ivonne, para terminar, ¿qué cree que mejore la actitud hacia la muerte en un paciente? Definitivamente, yo creo que la respuesta es la esperanza, la expectativa de algo mejor. Cuando un paciente tiene esperanza, tiene confianza en lo porvenir y el paciente puede pasar tranquilo ese umbral de vida a muerte. El propósito siempre ha sido el motor del ser humano, el propósito de vivir. Incluso quien no tiene propósito no tiene nada y viene a decaer tarde o temprano. El siempre estar pensando qué sigue, qué voy a hacer, mañana qué habrá, es esperanza, es expectativa de un mañana. Las personas que no están seguras de que habrá un mejor mañana, incluso si desde antes de la fase agónica ellos ya sienten un despropósito de su vida entera, la verdad que sí la llegan a pasar bastante mal. Si hubo algo por lo cual vivir, eso les ayuda como una barquita a cruzar el río. O sea, este es un ejemplo, hay una barquita que te ayuda a cruzar el río, esa barquita se llama la esperanza. Lo importante sería ajustar nuestras creencias a lo que hay atravesando el río. Pero bueno, con esto concluyo, una persona que tiene fe es una persona que puede cruzar tranquila. Wow, pues definitivamente, pues me ha dejado muy intrigado, pero bueno, vamos a ser respetuosos con nuestros radioescuchas y pues por el día de hoy vamos a darle cierre a este podcast y pues licenciada Ivonne, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos enriquecido a través de esta charla y por habernos aguantado aquí con tantas preguntas e interrupciones. Muchas gracias, Ivonne. Y también les enviamos un abrazo muy grande y también les damos las gracias a todos nuestros radioescuchas por habernos sincronizado hoy en este día. Un abrazo muy grande a todos ustedes y licenciada, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.